más datos. Y esta es una construcción también bastante antigua. Aquí viene otra vista de ese otro ábside también, que abriría a la sala principal de la basílica, y aquí hay una reconstrucción, que aquí lo van a ver ustedes mejor, de cómo podría ser ese edificio. Esto ya se ha quedado pequeño, es decir, los hallazgos nuevos que hemos ido realizando también, o que se han ido realizando en los últimos años, nos hablan de que sería más grande. Lo que pasa es que, bueno, de momento ese plano no se ha hecho y tengo que pasarles a ustedes este. Entonces ven aquí esa sala axial que veíamos en uno de los lados, con ese pavimento, como ya más o menos distribuido, y como tiene también, es una sala absidada, y además sabemos a ciencia cierta que es absidada porque nosotros vimos el arranque, pero ya José María Luengo nos habla de que había una sedra en la calle General Mola, y además, teniendo en cuenta que prácticamente todos los solares que dan a esa calle han sido excavados, no puede ser nada más que esta sedra pequeñita, y cómo después se abriría una gran construcción rectangular con un ambulacro, un columnado, que sería o que correspondería ya al cuerpo central de esa basílica judicial. Evidente, también, formando parte de ese foro que delimitaría la basílica por uno de sus lados, han aparecido otros restos, más inconexos, más destruidos, pero fíjense ustedes, esto estaría aquí para que nos centramos, enfrente está el bar La Verja, para que ustedes se fijen. Fíjense ustedes la categoría de ese muro, que tiene aproximadamente un metro 50, y cómo la casa, esta casa que hoy se mantiene, que debajo tiene una carnicería, cómo está asentada sobre un gran pavimento romano, o sea, es decir, ni siquiera lo ha roto, se han asentado directamente. Era un pavimento que también llevaba una decoración de mármoles, pero que se saqueó, y lo único que aparece es la capa de preparación, la argamasa que sirve de capa de preparación. Y cómo aparece en su extremo una piscina, un depósito, ¿cómo se llama la piscina? Incompleto aquí, se desarrollaba un poquito más, lo que pasa es que nosotros en el momento de la construcción no pudimos seguir porque había problemas con esta medianera, pero era un poquito mayor. Y cómo aparece ahí un depósito de opus caementicium con hormigón hidráulico en el suelo, muy parecido al que veíamos ayer en Lugo, aquel que tenía una cabeza de medusa y un carnero que entraba y salía al agua, muy parecido, de dimensiones también muy parecidas, y como nos decía la arqueóloga municipal que muy probablemente estuviera el foro cerca. Pues aquí yo creo que no es que esté el foro cerca, es que esto está en el foro, ¿no? Entonces, como los paralelos muchas veces en las ciudades, unas a otras, nos sirven para muchas veces definir ciertas cuestiones. Ahí la ven un poquito más de cerca. Y está amortizada, está rellena, curiosamente, no pasa de mediados del siglo I. Y la otra construcción que nos ha definido cuál es el límite... Ay, perdona. Me voy a poner para acá. El otro límite del foro es la llamada ergástula, que ya les he comentado a algunos que no es una ergástula. Vamos a seguir llamándolo ergástula, el nombre es bonito, pero evidentemente no es una ergástula, no es una prisión de esclavos. Eso es una definición erudita que nace en el siglo pasado, porque, bueno, pues evidentemente los romanos pues tenían esclavos, algunos serían malos y habría que encadenarlos. Eso ustedes deséchenlo. Vamos a seguir llamándole ergástula, pero esto no es una ergástula. Esto es un pórtico abovedado impresionante, no tiene paralelos en todo el noroeste, y lo que habría muy probablemente encima sería otro pórtico columnado, o sea, tendría dos cuerpos, que serviría o que confrontaría con la basílica, que veíamos que estaría al otro lado de la Plaza Mayor. Esta es una fotografía antigua de cómo estaba en estos momentos, en el año 1909, y bueno, como afortunadamente la podemos conocer hoy. Me imagino que ustedes, o muchos de ustedes ya la hayan visto. Esta es una parte, evidentemente la construcción es mucho mayor, y ahí ven ustedes un poco pues, el sistema constructivo. Los muros están hechos en lo que se denomina opus caementicium, es decir, están encofrados, como todavía en la bóveda ven ustedes perfectamente las marcas de la madera, y bueno, hay cosas curiosas, los muros están un poquito curvos, los de abajo, no son rectos, hay como ciertos replanteos, como si hubieran querido hacer una bóveda más pequeña, y en un momento determinado hubieran cambiado y lo hubieran hecho un poquito más apuntada, porque les parecía baja. En fin, hay cuestiones. En estos momentos se acaba de descubrir prácticamente. Esto es como si fuera un descubrimiento, por lo menos para las que hemos nacido hace pocos años, y me imagino que para la mayoría de ustedes igual, porque esto hacía muchos años, me imagino, quizá algunos siglos, que no se veía con esta categoría, o sea, de esta manera, ¿no? Es una construcción verdaderamente soberbia. Ya os digo, soberbia, es lo mejor que tiene el romano Astorga, lo más conservado, lo más fuerte. Lo que pasa que, bueno, es muy duro de ver a veces. Claro, no tiene decoración, no tiene revestimientos, pudo tenerlas en su día, lo que pasa es que no se han conservado. Pero verdaderamente es una construcción que, ya les digo, es
digna de que se rescate en su totalidad y que se le dé un uso que verdaderamente no es el que hace poco tenía. Yo sé, el alcalde me lo ha dicho, que tienen muchas ganas de hacerse con el ayuntamiento con la parte que queda contra la plaza de San Bartolomé, que es la entrada lógica, la entrada natural para esta construcción, y que evidentemente es un lugar idóneo para exponer pues, algunas de las miles de piezas que han salido durante las últimas excavaciones. Aquí tienen ustedes otra vista. Y en fin, ya hay problemas. Estábamos viéndolo antes de venir para acá, todavía no estábamos allí, estábamos discutiendo ciertas cuestiones sobre cómo sería la iluminación, porque evidentemente esto tendría que tener algún tipo de iluminación. Hay que pensar que un túnel de 60 metros pues es ilógico que solo entre luz por los laterales, en fin. Hay todavía cuestiones, aquí hay que excavar, hay que ver qué pasa, hay que ver qué hay ahí abajo, qué cronologías da. Es un auténtico reto, pero verdaderamente aquí es una cosa, me da auténtica envidia de María Ángeles, que será la que tenga que excavarlo, porque a mí, lo digo sinceramente, me encantaría estar excavando aquí, lo digo con total sinceridad. Y tengo mucho trabajo en León, pero me encantaría estar aquí trabajando. Y bueno, dentro de esas construcciones públicas, otras, que yo me atrevería a decir que son las más frecuentes, las más normales, las que a lo mejor en una ciudad de segunda categoría, de tercera categoría, a lo mejor no nos encontramos. Un foro, una basílica o un pórtico abovedado de la categoría de la Ráscula, pero que casi seguro que nos vamos a encontrar son unas termas públicas. En este caso, como les decía a la hora de presentar el libro, tenemos dos termas, quizá tres conjuntos termales. Uno no está tan claro, pero probablemente haya tres. Uno es el de las termas de Padre Blanco, pequeñas, de barrio, o de o medio públicas, medio privadas. Y las grandes termas son las que se han estado excavando durante una serie de años y en estos momentos se siguen excavando, que están en torno a la calle Santiago Crespo. Aquí simplemente les paso algunas de las estructuras que han salido. Son más. Habrá que esperar a que en estos momentos además se está excavando, bueno, pues que les den más noticias y que les apunten más cosas. Ha salido el probable apodyterium, el probable caldario, baño caliente, una sudatio, que es una habitación fuertemente calefactada, una especie de baño de sauna nórdica combinada con un baño turco en algunas ocasiones. Son muchas las cosas que todavía tienen que deparar estas termas. Y aquí quisiera pasar un poco de puntillas, porque de momento hay que completar los planos. Son complicadas, hay que leer, hay que hacer una lectura fuerte de esos restos, y más vale de momento ser un poco prudente. Simplemente, pues, ven ustedes, estos restos están conservados en la actualidad debajo de la casa que se construyó, pues una estructura circular, con su horno, que lo ven ustedes, que se asienta además, curiosamente, sobre una fase anterior, porque esto sería un pasillo, ahí ven ustedes uno de los tabiques. En fin, es muy complicada. Las termas son de los edificios públicos romanos que más remodelaciones y más cambios sufren. Entonces, hoy por hoy hay que ser un poco prudentes y bueno, vamos a esperar a que concluyan las excavaciones para darles una planta completa de cómo se podría estructurar, en fin, las distintas salas, el circuito de baños, etc. Simplemente les enseño estas diapositivas para que vean ustedes cómo son estos restos. Ven ustedes ese pasillo que estábamos hablando, como se vendría por aquí, se circunvalaría, en fin. Y las otras termas, que estas, bueno, pues prácticamente ya están, no es que estén completas, pero bueno, ya la lectura que tienen los restos son de otra manera, y verdaderamente, pues hoy sí que podemos avanzar ciertas cuestiones. Son las termas de la calle Padre Blanco, y aquí ven ustedes una vista general de estos restos que, como les decía antes, están conservados bajo el sótano. Pues se ven toda una serie de estancias. Esto sería una piscina que correspondería al frigidario, que sería esto de aquí. Esto sería un caldario o habitación caliente. Aquí tendríamos un tepidario o habitación templada. Esta sala de aquí, esta sala pequeñita que ven ustedes aquí, sería una sudatio, una habitación fuertemente calefactada. Ya les digo, es una cosa así como una sauna nórdica, pero que en un momento determinado se podría convertir en un baño turco. Y en esta zona de aquí tienen otra habitación que la veremos después, que sería un nuevo caldario. Esta es otra vista, el frigidario en esa zona, el caldario, uno de los caldarios, el tepidario ahí detrás, esa sudatio, y aquí tienen ustedes ese segundo caldario con los restos de una bañera que había ahí, y aquí habría un nuevo horno, o uno de los hornos. Aquí está otra vista. Ven ustedes cómo se conservan los suelos. Todavía es difícil, lo hay en más termas, pero es difícil porque esto es un elemento bastante inestable, y en el momento que se le cae el derrumbe del resto de las paredes encima, pues muchas veces se han hundido. Lo que se encuentra normalmente es todo ese conjunto de ladrillos de las piletas y del forjado superior por el que pisaría la gente, pues se encuentra hundido. Y aquí, pues simplemente
ustedes conocen las glorias castellanas, estas son las antepasadas. El aire caliente circularía por aquí debajo, gases y humos, la gente pisaría por aquí, ahí tienen ustedes uno de los vanos, y es más, esta habitación estaba tan calefactada que encima tenía, entre lo que es el muro y la pared, tenía una cámara de aire para que tanto gases, aire como humos circulasen también por ellas, y de esta manera obtener un mayor grado de calor. Se calcula que estas salas podrían llegar a tener hasta 55 grados aproximadamente. Cómo se conecta también con esta otra cámara de calor del segundo caldario por medio de ese arco, y cómo aquí se abriría, no se ve muy bien, se abriría el horno encargado de calefactar. Ahí tienen una vista más detallada de cómo sería el pavimento, la suspensura de esta sala, y cómo incluso hay varias fases. Aquí hay un primer pavimento y aquí quedan restos de otro que conservaba la impronta de lajas de mármol, es decir, incluso hay remodelaciones dentro de las mismas salas. Normalmente, o hay dos sistemas para soportar esta suspensura, que es el adintelado como el que ven ustedes aquí, aunque en esta habitación se combinó también lo que es el tubo de plomo que serviría para desaguarla, y cómo está directamente asentada en la embocadura de uno de los hornos, es decir, el calor, para que de esta manera el calor fuera mucho más alto en esta zona. Aquí habría un banco y escalera a su vez que serviría pues, para sentarse y acceder a lo que era la bañera. Ahí está la cámara de aire que veíamos antes en la Sudatio, en esa otra habitación. Se conserva simplemente el arranque, evidentemente esto iría más arriba. Y ahí ven ustedes un esquema muy simple de cómo podría ser ese funcionamiento. Tenemos el horno que manda el calor, gases y humos hacia el interior de la cámara de calor, la suspensura, el baño, la bañera, esos escalones banco que se estaba comentando, y cómo la cámara de aire pues se pueden aprovechar, o sea, esa cámara se puede realizar mediante tubuli, o sea, unos ladrillos huecos en forma de tubo que pueden ser cuadrangulares, circulares, algunas veces se utilizan ladrillos a los que se les pone una especie de carretes para que hagan esa cámara, en fin, las opciones y las técnicas son diversas, pero esto es un esquema que podría valer más o menos para explicar lo que estábamos viendo antes. Aquí ven ustedes la gran construcción, esta la mejor conservada, es un primer caldario, los muros aquí tienen prácticamente 3 metros de alto, incluso tienen aquí ese hueco que ven ahí, es el arranque de una ventana abocinada en un primer momento, después se rellena esa parte de ahí y se hace oblicua. El antiguo horno entraría por ahí, pero se tapona al hacer esta plataforma. Bueno, ahí viene una chimenea, estaría por aquí, y ahí tiene la embocadura de un segundo praefurnín, soportada por piletas. Habría esa suspensura que veíamos antes, está saqueada en época tardorromana. Eso se saquea y se llevan los ladrillos. De hecho, todo esto estaba relleno de escombros de época romana, y sobre aquí habían asentado unos muretes ya posteriores cuando las termas están fuera de uso. Y este es el praefurnium, el horno encargado de calefactar esa habitación. El antiguo está aquí, está íntegramente conservado. Ahí ven ustedes el arco de descarga. Pero mientras ese arco de descarga está construido en el mismo momento que se hace el resto del lienzo, cuando construyen esa plataforma que veíamos detrás, ese suelo que veíamos detrás, lo inutilizan y tienen necesidad de abrir un segundo praefurnium enorme, que este ya se ve perfectamente como ha roto y como está encastrado de mala manera en el muro. Esto estaría cubierto, evidentemente, y con casi toda seguridad encima de él existirían uno o varios depósitos, generalmente son de plomo o de cobre, que servirían para calentar el agua. Es decir, aparte de que esta conferencia, que yo creo que ha sido muy interesante, ha demostrado que bueno, tenemos todavía un camino muy largo y que tenemos muchísimas sorpresas después de ir a la zona. Recordarles simplemente que mañana tendremos con nosotros a Paloma García Díaz, que es la arqueóloga del Ayuntamiento de Gijón, y una conferencia yo creo que muy interesante, aprovechando bueno, la famosa exposición Asturias que tenemos en el que se puede visitar aquí.